Estamos dando comienzo a un nuevo conversatorio. Vamos a hablar hoy sobre técnicas terapéuticas y específicamente vamos a hablar de una técnica que es relativamente nueva, pero que da muy buenos resultados y es las barras de acceso. Em, Algunas personas me han estado preguntando en qué consisten las barras de acceso y básicamente es una terapia alternativa desarrollada recientemente, o bueno, recientemente es porque es una técnica que no es tan antigua como otras, pero bueno, la idea es que se trabaja fundamentalmente en la estimulación de los puntos que están en la cabeza, en donde almacenamos como los bloqueos o toda la información que nosotros manejamos. Entonces, estas barras de acceso se estimulan de una manera suave, es una técnica bien cálida, es una técnica fundamentada en energía también y en, en ese contacto cálido, suave de esas áreas específicas de la cabeza para poder estimular puntos que almacenan mucha información. Entonces, es una técnica que puede durar aproximadamente una hora, en donde se trabajan específicamente 32 puntos en la cabeza, empezando en la parte baja, en el cráneo, pero también en la parte frontal y la parte superior de la cabeza. Bueno, se llama barras de acceso porque es como que se crea un canal de comunicación a través del cual se reprograma o la persona tiene el acceso a reprogramar y bajar, dejar caer, dejar ir todas esas cosas que nos obstruyen, que nos dificultan. Entonces, no es solamente la técnica eh, de estimulación de los puntos, sino también lo que acompaña, que es la actitud de soltar, de fluidez, de dejar ir y específicamente de abrirse uno a una técnica o a una experiencia diferente. Eh, es una técnica que particularmente cuando la he practicado he notado inmediatamente efectos en las personas. Es una técnica que no requiere, por ejemplo, el que la persona se cambie la ropa, se hace con la persona vestida, eh, no se utiliza ningún tipo de estímulo adicional, por ejemplo, no se utiliza música, no se utilizan fragancias, aromas, nada, es trabajo directo con la persona, se le ayuda a que enfoque su atención en, en el dejar ir, en bajar sus defensas personales, emocionales, mentales y que se disponga al ejercicio. Es totalmente segura, no tiene efectos secundarios, se puede aplicar también en niños pequeños. Con ellos es mucho más fácil, mucho más rápido, porque los niños no tienen todas las defensas y toda la cantidad de obstáculos que nosotros le ponemos a las terapias. Entonces, básicamente esa es una terapia de contacto, de, de energía también, porque se trabaja energéticamente, porque al estimular esos puntos específicos en la cabeza, eso está generando obviamente también estímulos al interior del cráneo, es decir, en el cerebro, que a su vez va produciendo, digamos que, una, un movimiento diferente, una dinámica distinta en la persona. Aparte de que
se trabaja en la actitud eh, y por ejemplo, hay un aspecto que se trabaja mucho y es el poder ayudar a la persona a que se formulen nuevas preguntas acerca de la problemática de la situación o de lo que está sucediendo. Entonces, es una técnica bien interesante porque genera mucho cuestionamiento, genera en que la persona haga el ejercicio de replantearse las situaciones desde un ángulo diferente, desde una visión diferente. Y, eh, y también que se dé cuenta y se fundamente en atraer hacia sí una vida con fluidez, con abundancia, porque ¿qué es lo que pasa? La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a, a que a expresiones, por ejemplo, es que todo es muy duro, es que es difícil, es que entonces todo ese tipo de palabras, de expresiones, de pensamientos van generando que nuestra energía igualmente se vaya bloqueando, que las cosas nos lleguen de una manera ardua, dolorosa, que requiera muchísimo esfuerzo. Entonces, en esa técnica lo que se busca constantemente, o sea, la filosofía que hay detrás de esta técnica es que haya mucha fluidez, que haya mucha conciencia de la importancia de fluir, de, de, de encontrar siempre eh, algo más en la situación, de buscar nuevos puntos de vista, nuevas alternativas, nuevas posibilidades o recrearlas, porque no siempre es solamente el decir esto me gusta o esto no me gusta, sino que, bueno, ¿qué otra posibilidad me ofrece esa situación? ¿Qué otra, qué otra posibilidad puedo encontrar yo allí? Entonces, eso es como desde esa perspectiva. Ahora bien, el terapista requiere obviamente un entrenamiento, una certificación en la técnica, conocer bien los puntos, la localización de los puntos y sobre todo el poder, también se utiliza mentalmente digamos como unas palabras, unas frases de refuerzo, de, de acompañamiento a la estimulación, lo cual hace que profundice o que tenga un mayor impacto en el psiquismo, en la energía, en la actitud de la persona. Eh, Personalmente, eh, desde que hice la certificación a comienzos de año, he visto grandes resultados en esta técnica. Eh, Me gusta porque de alguna manera parte de lo que yo encontré fue mucha conexión también con el tema de los puntos de los meridianos en la medicina tradicional china. Entonces, hay coincidencia con algunos de esos meridianos. El tema es el enfoque que se le da, que es un enfoque diferente, en donde se utiliza esos puntos energéticos, esos puntos claves dentro de la estructura de la cabeza para generar un movimiento diferente, una dinámica distinta en el sentir y en el pensar de la persona. Bueno, esa es una técnica que es energética y que ha sido de verdad muy benéfica para las personas que la han recibido. Yo misma cuando la he recibido también siento los efectos muy, muy agradables y sobre todo a mí lo que más me ha gustado es que siempre me invita a plantearme la situación desde otro ángulo, desde otra visión, o sea, como que no quedarme encasillada. Entonces despierta mucha creatividad, despierta mucha más curiosidad y sobre todo el, 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 el poder generar muchísimas preguntas que a lo mejor
Y el objetivo no es darle respuesta a las preguntas, pero es crear un nuevo campo de acción, es crear, abrir un nuevo espacio, es como que abre una nueva puerta por la cual puede fluir una nueva posibilidad o una nueva respuesta. Entonces, desde esa perspectiva la técnica me ha encantado, me ha ayudado muchísimo. Y bueno, otra de las técnicas que practicamos y que trabajamos acá desde el punto de vista de la energía, obviamente es el Reiki, que como sabemos es una técnica desarrollada o sistematizada eh, en Japón, pero que si miramos históricamente a lo largo de lo que han sido las técnicas alternativas, es, una, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Algunos lo llaman imposición de manos, otros lo llaman simplemente técnicas de sanación, pero evidentemente tiene que ver con el hecho de que se hace el terapista como un conductor para que pueda la energía que existe, que nos rodea, que está en todo lo que existe en el universo, pueda confluir o pueda canalizarse hacia determinada persona y ella a su vez pueda canalizarlo hacia la situación que amerite o que necesite en ese momento. Entonces, en estas técnicas energéticas es muy interesante porque a veces las personas piensan que tienen que creer en ellas para que funcionen y eso pues no es correcto. Las técnicas energéticas funcionan aun cuando la persona no crea en ellas, eh, porque no es un asunto de creencias, no es un asunto de religiones, no es un asunto de, de, de que requiera o no validación, es simplemente observar. Por ejemplo, nosotros nosotros no vemos la energía eléctrica, no se ve como tal, pero sabemos que existe. Nosotros sabemos que a través de unos cables que instalamos en las paredes o a través de, por ejemplo, un cable como esto, se conduce energía eléctrica desde un toma hasta un celular para recargarlo de las baterías. Pero nosotros no vemos la energía como tal, o sea, vemos los instrumentos a través de los cuales pasa la energía. De igual manera, en las técnicas de sanación, nosotros no vemos la energía, se puede sentir, el terapista o el cliente lo pueden sentir, pero no significa que porque yo no crea en ella, no esté ahí. Yo no necesito ver la energía eléctrica para saber que existe, porque veo todo lo que está funcionando, la luz que nos acompaña, el computador que estoy usando, todo eso se mueve por energía eléctrica, aunque yo no la vea. Entonces no tengo que creer en ella para poder que funcione. De igual manera pasa con las técnicas energéticas, con el Reiki, con el Access Bar o la barra de acceso, igualmente con las técnicas que son a base de luz, sonido y energía. Eh, o sea, es importante que entendamos de que estas técnicas, si bien ahora las estamos utilizando más, por ejemplo, también en esas entraría lo que es la acupuntura, que nosotros aquí no la practicamos, pero sabemos que funciona igual, o todo lo que son los masajes energéticos. ¿Por qué? Porque funciona con el mismo principio de estimular los circuitos eléctricos que existen en el cuerpo o los circuitos de energía por los cuales eh, nosotros movemos o manejamos nuestro cuerpo. Pensemos, por ejemplo, nuestro cerebro y todas las conexiones nerviosas están manejadas por impulsos. Esos impulsos tienen eh, las cargas eléctricas de las células o de los componentes que hacen posible, por ejemplo, la sinapsis. ¿La sinapsis qué es? Es una conexión entre cargas positivas y negativas, es decir, las células todas tienen eh, cargas, cargas positivas y cargas negativas, entonces esa conjunción entre de polaridades,
lo positivo y lo negativo es lo que hace que de alguna manera se dé esa comunicación entre las células. Entonces, eh, nosotros, aunque no veamos ese proceso de comunicación, por llamarlo de alguna manera, que existe a nivel celular y que existe a nivel de los elementos químicos que componen nuestro cuerpo, eh, existe. Y de hecho eso nos posibilita estar vivos y nos posibilita movernos, por ejemplo. Nos posibilita, en este momento a mí me posibilita el hablar. ¿Por qué? Porque implica una serie de procesos que, que a su vez conllevan impulsos nerviosos, impulsos eléctricos. Se pueden medir como energía. Entonces, la validez de estos tratamientos están fundamentados en esos procesos físicos, no es un proceso mágico, es un proceso físico, son técnicas que se fundamentan en la ciencia, eh, que desafortunadamente nosotros eh, todavía nos falta aprender y conocer más sobre nuestro universo, sobre la forma como se da la vida en nuestra tierra, como para poder eh, utilizar esos recursos de una manera más eficiente, de una manera que sea más, eh, digamos, que tenga mejores resultados. Entonces, por ejemplo, vemos cómo los médicos bioenergéticos utilizan instrumentos como láseres. ¿Qué es lo que están haciendo? Están generando eh, o utilizando los recursos de la naturaleza para poder ayudar a las personas a recuperar el equilibrio que han perdido y que se manifiesta a través de síntomas o de enfermedades. Entonces, básicamente, digamos que muchas de las técnicas alternativas, no todas, se fundamentan en poder utilizar esos recursos naturales, como son la palabra, el juego, a veces plantas, aceites, extractos o, o técnicas de comunicación que puedan ayudar a las personas a generar un punto de vista más armónico en su vida interior, ya sea desde el punto de vista mental o emocional. Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando utilizamos por ejemplo, sonido, cuando utilizamos un sonido, ya sea a través de una de las campanas tibetanas, o de un gong, o de un tambor, o una caja de resonancia, o simplemente a veces cosas como un aplauso o el golpear un cristal, o los cuencos tibetanos, no, todos ellos lo que producen, ¿Qué es lo que generan? Generan una vibración, generan un movimiento y que ese movimiento se traduce en que genera un impacto en una superficie o hace, en el caso, por ejemplo, del sonido, genera un eco. ¿Qué es el eco o qué es el sonido? Son ondas, movimientos que se van expandiendo y que llegan, se transportan en el aire para llegar a un determinado receptor y el receptor lo capta. En el caso de el usar el sonido como terapia, ¿qué es lo que se procura? Se procura igual el mover, generar una vibración que repercuta, que afecte de una manera X o Y en el organismo. Entonces, por ejemplo, si usáramos unos cuencos tibetanos, se va iniciando como un sonido que se va elevando a medida que se va utilizando y se va haciendo girar el instrumento sobre el cuenco, y eso va generando, o sea, uno lo puede sentir, lo puede experimentar en el cuerpo, a veces lo siente muy intensamente en los oídos, pero también lo puede sentir en diferentes áreas del cuerpo. El sonido tiene ese efecto de que genera estímulos tan poderosos y puede generar igualmente cambios a nivel celular.
miramos cómo, por ejemplo, un sonido muy agudo puede hasta reventar un cristal. Ahora pensemos qué pudiera hacer un sonido en nuestro cuerpo. Eh, lo miramos tan simple como la música, los estados emocionales y mentales en los que nos puede inducir una música de relajación que es con ondas y de pronto muy largas, pausadas, dinámicas, que generan el que uno vaya, digamos que la frecuencia nerviosa, o en este caso las frecuencias de las neuronas del cerebro, se lentifiquen, se hagan frecuencias más largas, y eso tiene un efecto fisiológico, tiene un efecto a nivel bioquímico, un efecto a nivel eléctrico, a nivel de sinapsis en las neuronas, y eso digamos que con el sonido, con todos estos estímulos, ya sean eléctricos o de vibraciones de sonido, tiene un efecto desencadenante y que se podría decir que es un efecto dominó, que va generando cambios y esos cambios a su vez se van repercutiendo en otros órganos, en otras funciones y van generando un estado de armonización paulatina. Entonces, son instrumentos que se utilizan en muchas de las técnicas también de alternativas. Por ejemplo, el tambor es uno que se utiliza muchísimo la, con las danzas, o de no simplemente el tambor como un activador, dependiendo, hay tambores con sonidos graves, otros con unos sonidos un poco más, eh, digamos, no agudos, pero tambores que generan diferentes ondas, diferentes movimientos, y repercuten diferente en el cuerpo. Algunos incluso llegando a generar mayor activación en el ritmo cardíaco, por ejemplo. Entonces, eh, esa es una de las técnicas, por ejemplo, que se utiliza a través de lo que es la danza, eh, la danza junto con el movimiento y la música, que sería eh, como los dos aspectos, movimiento y música, o sea, vibración y movimiento para poder generar cambios. Eh, en el caso de algunas, hay algunos terapeutas que son súper hábiles, súper especializados en el uso de estos instrumentos musicales, o vibracionales más bien, y que producen eh, o ayuda a que las personas produzcan en sí mismas cuando ellas se abren a recibir esos sonidos, mmm, producen cambios significativos en los estados anímicos y por consiguiente también a nivel físico. En el caso de la luz, tiene que ver con las frecuencias lumínicas. Eh, por ejemplo, mencionaba anteriormente que se utilizan, algunos médicos, terapistas utilizan los láseres eh, para estimular el cuerpo, diferentes puntos en el cuerpo. Mm, el tema, dentro de esto entrarían lo que son las técnicas basadas en los colores, en la cromoterapia, por ejemplo, eh, porque cada color a su vez una vibración o un campo vibracional diferente en el espectro de la luz. Entonces, esos colores, digamos que tienen un resonar diferente en el cuerpo. Por decir algo, la vibración de las tonalidades verdes eh, afectan o tienen un efecto diferente a un color rojo. Eh, ¿Por qué? Porque los campos vibracionales son distintos. Entonces, eh, cosas como que se puede trabajar colores, no solamente físicamente, sino también a nivel mental, a través de visualizaciones, o se puede utilizar los colores a través de la alimentación. Entonces, la alimentación, cuando uno a veces los nutricionistas le pueden sugerir a la persona consumir alimentos amarillos o alimentos rojos o alimentos verdes, y
aunque uno crea que no, esos, dependiendo de los colores de los alimentos, tiene un efecto diferente también en el cuerpo. Entonces, incluso los colores con que uno decore la mesa, el ambiente en que uno come, eso tiene mucho que ver en la forma en que se dé la digestión, en la actitud que la persona tenga frente a los alimentos y aunque uno no crea, tiene una repercusión poderosísima en los procesos de dar y recibir. En el caso de la nutrición, por ejemplo, la actitud con que la persona recibe los alimentos le ayuda a cantidades. Cuando hay problemas para la receptividad, la persona empieza a tener problemas digestivos también, ¿no? No solamente problemas respiratorios, sino también digestivos. Entonces, todo esto que es parte de la naturaleza, que es parte de nuestra cotidianidad natural, biológica, pero que nos hemos desconectado, lo hemos olvidado, ¿qué es lo que hacen las terapias alternativas? Las terapias alternativas simplemente lo que hacen es recuperar esa información que ha sido una información ancestral, que se ha manejado y que se ha sabido desde tiempos antiguos y reubicarlo en el presente y darle una connotación terapéutica, es decir, ayudarle a las personas a recuperarse. Pensemos, por ejemplo, cuando una persona está con problemas digestivos, eh, mm, cuando hay mucha ansiedad, la mayor parte de las veces las personas sienten mucho movimiento en la parte alta del estómago, es decir, un poco abajo del esternón y como una hendidura que hay entre el estómago y el esternón. Eh, y entonces ahí, por ejemplo, eh, ese punto lo sienten siempre como que les incomoda, les molesta, o a veces es muy tenso o a veces doloroso. Entonces, cuando uno palpa, por ejemplo, en el caso del masaje, uno palpa esa zona, se puede dar cuenta que hay un disturbio, digamos, la- hay un punto que no está fluyendo de manera natural. Entonces, una de las técnicas puede ser simplemente el estimular con las manos el punto, pero lo otro también es, aparte de hacer preguntas, de cuestionar a la persona que se observe y que se dé cuenta qué es lo que su cuerpo le está diciendo sobre eso, está también en las formas que se pueden ayudar para que se alivie esa condición. Y puede ser, por ejemplo, sugerirle a la persona que visualice eh, alimentos de color amarillo, estilo o flores, es decir, que al momento, de, por ejemplo, de comer, se dé a la tarea de visualizar colores amarillos intensos, estilo el color de la flor del girasol o un color, por ejemplo, el de la banana cuando está madura, eh, de la piña, o sea, frutas o colores que puedan ayudarle a generar una vibración que armonice el estómago, que armonice eh, esas áreas y que son a su vez colores cálidos, no son colores fríos. Entonces, los colores transmiten temperaturas, transmiten texturas, transmiten sensaciones y eso es como de lo que uno se apoya, eh, el, el efecto que tiene el color en la persona. Eh, por ejemplo, cuando uno, por las razones que sea, permanece todo el tiempo vistiendo, por decir algo, qué sé yo, por ejemplo, que todo el tiempo esté de un color, ¿qué se me ocurre? Digamos así como a mí que me toca la mayor parte del tiempo estar de blanco. El blanco, ¿cuál es el efecto que tiene? Eh, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional. Entonces, eh, ¿cuál es la connotación? ¿Cuál es la asociación que se hace con ese color? Y físicamente, ¿qué hace? Es un color que
absorbe, eh, pero si fuéramos a hablar desde la luz, digamos que repele la luz, repele el calor. Entonces, digamos que es un color fresco, que es un color que no es caliente, a diferencia de que si uno se pone negro y, y de pronto lo han experimentado y está al sol, le da muchísimo más calor y siente como que le quema más la piel, porque el negro absorbe más los rayos lumínicos. Entonces, aunque uno crea que no, eso tiene un efecto a la larga en el tema de la salud, específicamente si te da más calor, vas a sudar más, puede haber deshidratación eh, o mayores niveles de deshidratación, entonces vas a requerir mayor consumo de agua, a lo mejor la piel se te va a resecar, eh, además de, o sea, además del efecto emocional que te puede generar. Entonces, eh, no es que sea bueno ni malo, simplemente que tiene un efecto energético, vibracional diferente a un color, por ejemplo, claro, o los colores pasteles. Y de hecho hay gente que se dedica a estudiar única y exclusivamente los colores y poder determinar sus usos, por ejemplo, para la publicidad, para la decoración, para muchas cosas. Y uno creería que no, pero los colores son supremamente importantes para nosotros, no solamente desde el punto de vista visual, sino por el tipo de sensaciones y de energía, de vibraciones que producen en nosotros cuando entramos en coordinación con ellos. Entonces, existe, por ejemplo, entonces mencionaba las técnicas de las terapias alternativas fundamentadas en el color, que las llaman cromoterapia, y se utilizan, por ejemplo, también a nivel de la nutrición, lo que es los colores de la alimentación para generar una alimentación balanceada. Eh, y dependiendo de las condiciones de la persona, le pueden sugerir coma más rojos, o coma más amarillos, o coma más verdes, o mezcle tanto por ciento de la una del otro. Y, y aunque creamos que no, pero eso influye. Eh, Entonces, como podemos ver, cuando nos referimos a las terapias energéticas, no solamente nos estamos refiriendo a, a las técnicas como la imposición de manos, estamos hablando de que prácticamente muchas de las técnicas tienen que ver con campos energéticos, ya sea por las ondas que producen los instrumentos con que se trabaja o los efectos que tienen a nivel bioquímico y eléctrico en el cuerpo. Entonces, y vamos más allá, es algo que no tiene que ver con, como decía al comienzo, en qué tanto puedo creer o no en ello, sino en que son cosas naturales, son cosas que hacen parte de nuestra realidad eh, física y que por lo tanto, pues sencillamente es como apoyarse uno en ese conocimiento o en esas posibilidades que nos da la naturaleza. Mm, Algunas personas piensan que por ejemplo, el caso del Reiki, eh, que, que es una técnica que no debería ser usada porque le han puesto connotaciones religiosas de que eh, es aceptada por X o Y religiones, y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto allí? Porque la idea es que la salud nuestra no tiene que ver con, o sea, la salud del ser humano y la salud del planeta, la salud de los animales, no es un asunto de creencias, es un asunto de realidades, de necesidades y de dar respuestas a esas necesidades. Es cierto que muchas de nuestras enfermedades tienen un altísimo componente emocional y mental, es decir, que eh, de alguna manera nosotros, por nuestras predisposiciones emocionales o mentales, podemos desarrollar más unas enfermedades que otras, pero
la forma de abordaje y de tratamiento debería estar por encima de cualquier sistema de creencias, y es más bien es como qué aporta la ciencia y qué aporta la vida para poder acceder a soluciones a esas necesidades o a esos problemas de salud que estamos desarrollando o que hemos desarrollado como respuesta a cualquier o una situación de crisis o a un problema crónico a nivel de comunicación o de relaciones o, o por formas de pensar y de creer. Entonces, es más como eso, como invitación a que la salud debería estar por fuera como de ese cuestionamiento religioso, político, económico, porque pues ahora mencioné el tema de religioso, pero también hay muchos aspectos de la salud y de la utilización de las técnicas alternativas que están mediadas por factores económicos. Eh, el acceso, la disponibilidad y la calidad de las terapias o de las intervenciones. Y sabemos que muchos de los tratamientos están basados en los protocolos que se han establecido con anterioridad y que a veces para los médicos los trabajadores de la salud les es muy difícil salirse de esos protocolos por simplemente, a veces es por desconocimiento y otras veces es porque es más cómodo moverse solamente dentro de esos protocolos, pero a veces eso no da los resultados que se quiere o que se espera. Eh, Tratamos de ver las enfermedades muy estandarizadas, como que eh, el, la persona tiene estos síntomas, entonces es esta enfermedad y esta es la manera de tratarlo, pero no nos damos cuenta que podemos tener síntomas similares y sin embargo las formas de respuesta pueden ser muy diferentes, la forma de acceder al tratamiento pueden ser distintas. Eh, por ejemplo, en estos días un cliente me preguntaba cuál era mi opinión frente a, al tema, ahora con el tema de lo del coronavirus, cuál era mi posición frente al tema de las vacunas. Y, y en el diálogo se dio que se planteaba de que hay personas que reaccionan de una manera muy intensa al tema de las vacunas, sus organismos, sus sistemas inmunológicos eh, son muy vulnerables o son muy reactivos y entonces en vez de mejorar, de darles una protección, lo que hace es que le genera un problema mayor. Entonces, eh, eso nos hace pensar de que si bien tenemos muchas cosas en común, hay que mirar cada situación en particular. Y esa es una de las características más importantes de las terapias alternativas, y es que se hacen mucho más individualizadas, se hacen más pensando en la persona y sus necesidades y no en una estandarización que existe frente a determinados X o Y número de síntomas o de condiciones. Entonces, si bien es importante el tema del estudio de casos, el tener puntos de referencia, pero es tener la actitud de ver a cada individuo como lo que es, como un ser individual único y que por lo tanto no se puede manejar bajo estándares, sino que hay que escuchar, observar y evaluar muy detenidamente esas características individuales para poderle dar respuesta a ese ser individual, a ese ser en particular, de una manera que sea eh, eficiente y eficaz para la persona. Entonces, eh, es como mirar que hay un abanico de posibilidades en todas las terapias alternativas, y no solamente las terapias alternativas, también las tradicionales. Hay un gran arsenal de posibilidades y hay que explorarlas, hay que mirarlas dependiendo de las necesidades de las personas. Eh, Mientras que una persona puede requerir, por decir algo,
eh, un medicamento X, hablemos por ejemplo en el caso de las depresiones, algunas personas pueden requerir y necesitar tomar los antidepresivos, a otra persona a lo mejor con un trabajo de confrontación, de diálogo y de algunas otras técnicas que se apliquen puede manejarlo, pero eso no significa que todos los casos haya que manejarlos igual. Hay personas que indudablemente por su condición o por el riesgo que hay, es indispensable o es importante que acuda y se deje medicar, por lo menos mientras, sobre todo aquellas personas que están en crisis o que están en riesgo de hacerse daño a sí mismas, hay que medicarlas, porque es la única manera de garantizar de que no se hagan daño. Entonces, es como eso, tener la actitud mental y la disponibilidad, la disposición interna a poder observar, explorar diferentes posibilidades, diferentes técnicas, diferentes alternativas de trabajo. Y cuando hablamos de las terapias alternativas, no solamente nos estamos refiriendo a técnicas que han sido consideradas como, entre comillas, de la nueva era, que no son nuevas, la mayoría son antiquísimas y que de pronto quedaron olvidadas y que simplemente se están retomando, eh, sino que estamos hablando de terapias como alternativas, como las posibilidades, las diferentes opciones que hay para poder trabajar una condición y que muchas veces lo que se requiere es una integración de varias técnicas, no solamente una técnica. Entonces, cuando se hace esa conjunción de alternativas, es que se puede dar a la persona una respuesta más eficiente y más efectiva a su necesidad. Por ejemplo, una persona que tiene, digamos, una lesión, eh, pues decir que solamente con una cirugía es suficiente para recuperarse, eso no es correcto, porque indudablemente después de la cirugía la persona va a requerir terapia física, a lo mejor va a necesitar hidroterapia, va a necesitar otra serie de cosas para poder recuperarse, rehabilitar esa área que haya sido tratada por una cirugía. Entonces, como ven, es esa apertura mental a mirar de que hay opciones más allá de las habituales como son a veces eh, el, las pastillas, los medicamentos regulares, mm, sino que también pueden haber muchísimas otras opciones, incluso más de las que aquí se han mencionado y que a veces no las conocemos todas, pero que a veces con el intercambio, con el compartir, pueden resultar opciones, pueden resultar eh, nuevas vías para tratar una condición o una serie de síntomas. Entonces, eh, es interesante y prácticamente lo que hemos querido con este espacio es eso, como educarnos un poco más sobre lo que son las diferentes formas de abordaje de nuestro psiquismo, de nuestro ser, porque obviamente una salud integral requiere el que, primero, no solamente una salud física, requiere que haya una buena condición física, obviamente, pero también una mente entrenada, una mente equilibrada, organizada, unas emociones estables, y un estado de conciencia, de integralidad, de que todo funcione y que todo encaje dentro de un ser armónicamente. Entonces, hablar de salud implica el considerar todos estos aspectos, considerar la salud física, la salud mental, la salud emocional y la salud espiritual, bueno, y la salud energética también. Entonces, es rico poder mirar que eh, cuando trabajo o cuando decido
darle respuestas a mi salud, por ejemplo, mental, puedo implementar la utilización de técnicas que involucren mi cuerpo, que involucren mis emociones, que involucren obviamente mi mente y que también involucren mi parte espiritual. Y para eso, por ejemplo, puedo utilizar técnicas tan distintas como simplemente cantar o puedo utilizar el, el tomar unas esencias florales o qué sé yo. Mm, Por ejemplo, miraba en estos días, me pasó algo muy interesante, una persona que pasa, estaba en un estado emocional bien alterado, eh, una persona que estaba bien desesperada por la ansiedad, la angustia, el desasosiego, y venía en busca de esencias florales, pero no sabía exactamente cuál tomar. Entonces, bueno, se le hizo la evaluación y se le establecieron las esencias que le pudieran ayudar para su condición, pero más que eso también se le dio el espacio de que pudiera expresar lo que sentía, de que pudiera hablar y como que bajar la presión. Imagínense una olla de presión y que está así repleta, repleta, y entonces simplemente abrirle la válvula y dejar que fluya un poco de ese vapor caliente para que baje un poco hasta que finalmente se pueda destapar. Entonces va saliendo de a poquitos. Entonces a veces las personas requieren simplemente eso, ser escuchadas, aunque sea, aunque uno no le dé respuestas, aunque uno no le diga qué tiene que hacer, porque además uno no sabe qué tiene que hacer, pero el ser escuchado ayuda muchísimo para bajar esos niveles tan altos de ansiedad, además de, obviamente, las esencias florales que había requerido. Y fue muy interesante poderlo ver después. eh, Retorna a agradecer y a decir, me siento mucho mejor. Eh, Gracias por haber escuchado, gracias por haber intentado entender lo que yo estaba sintiendo, porque a veces uno no logra entender todo lo que está pasando en el psiquismo de una persona, por mucho que le explique, porque finalmente habría que conocer la historia personal o habría que conocer muchísimos detalles que obviamente no vienen al caso cuando uno está buscando algo muy específico, como por ejemplo unas esencias florales. Entonces, la idea es mirar que siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades y que eh, a veces para una terapia lo que se necesita es una buena disposición. A veces no es tan necesario pensar, bueno, tengo la mejor técnica. No, puedo tener y saberme la mejor técnica, pero a lo mejor esa técnica no es la que la persona está necesitando. A lo mejor lo que la persona solo necesita es que uno le suba un poquito la espalda, o lo que la persona necesita es que uno le valide algo y le diga sí, eso eh, está bien, o me gusta eso que has dicho, o eso que has hecho, qué sé yo. Es como comprender eso, de que a veces lo más simple, lo más sencillo, es lo que tiene un efecto contundente en el psiquismo de las personas y obviamente también en su parte anímica, en su parte biológica, en su parte eh, relacional. Y, y bueno, eso, ¿qué más les pudiera yo decir? Porque hoy no pudimos entrar hoy a través de Instagram, por alguna razón el sistema no nos lo permitió, entonces estamos solamente a través de Zoom y de Facebook. Entonces no tengo acceso a las preguntas que quieran formular, pero espero que el que esto como un abrebocas, como una explicación muy simple, demasiado, yo diría que demasiado eh, poco técnica, digámoslo así, acerca de técnicas como la que expresaba al comienzo del Access Bar o del Reiki, en donde la idea pues obviamente no es
no es certificar en esto, sino es aclararte que existen esas técnicas y que tienen una utilidad, que pueden ser muy beneficiosas y que no están medidas o no deberían estar evaluadas en función del sistema de creencias de las personas, sino que deberían estar eh, experimentadas para poder determinar si me sirve o no me sirve. Entonces sería bueno que miráramos y exploráramos las diferentes técnicas, las diferentes terapias, hasta que encontremos aquella que nos funciona. A lo mejor nos pasa de que una nos funciona ahora y de pronto de aquí a unos meses ya esa misma técnica no me funciona, sino que porque tengo otras necesidades u otras expectativas. Entonces eso es lo fundamental, el tener la apertura, tener la disposición y tener la conciencia de que en terapia, a la hora de hacer terapia, a la hora de ayudar a las personas, lo que cuenta no es, no es si tengo o no la mejor técnica, es si esa técnica es válida para esa persona. Si eso que yo creo eso creo que yo creo que yo sé, que yo domino, que soy experta, si eso es realmente lo que la persona necesita, si eso es lo que realmente su condición amerita. Entonces sería bueno que siempre nos lo preguntemos como terapistas, eh, ¿qué puedo ofrecerle a esta persona? ¿Qué es lo que esta persona necesita en este momento? Y como poniéndome en el lugar de los clientes sería es, ¿qué es lo que yo necesito para yo saber qué busco? ¿Qué tipo de técnica es la que estoy buscando y qué es lo que me hace, qué es lo que me serviría? Entonces, así puedo encontrar eh, como ese balance entre lo que me ofrecen las terapias alternativas y lo que eh, yo necesito como un individuo que busca dentro de las terapias alternativas una que me sirva. Eh, a ver qué más pudiéramos plantear sobre esto. Lo otro es que siempre haría la invitación a todas las personas es ensaye, pruébelas, porque a veces si no lo pruebo, si no lo experimento, no tengo criterio para decir que si me parece, si no me parece, si me gusta o no me gusta, si me ayuda o no me ayuda, porque solo quien lo experimenta puede saber cómo lo afecta, pero no, eso no se puede generalizar a las demás personas. Hay personas que, eh, por ejemplo, en estos días él estaba trabajando a alguien con un cuenco tibetano, mientras también ayudaba a ajustar otras cosas a nivel de la parte energética. Y, y para esa persona, por ejemplo, el haber trabajado con los sonidos fue como que, ok, lo sentí en los oídos, ok, pero, y como, ¿qué me produce? No, no siento nada, ok. A lo mejor no era la técnica para la persona, o a lo mejor simplemente esa persona no se da cuenta cuál es el efecto que tiene, sino después. Habrá que esperar a ver cómo reacciona con el tiempo a la utilización de esa técnica. Eh, o por ejemplo, como a veces me ha pasado que los clientes me preguntan, pero con respecto a los masajes, pero es técnica, esa técnica es que deep tissue, es que a mí no me gusta el deep tissue, eso duele mucho. Entonces, simplemente decirles, bueno, si a usted no le gusta el deep tissue, le hacemos otra técnica, o sea, el masaje profundo no tiene que ser siempre la única alternativa para el masaje, pueden haber muchas técnicas. Lo importante es el que pueda experimentarlo y si veo que no, pues siempre se puede ajustar sobre la marcha. Y por eso, por ejemplo, a nivel de masaje siempre pregunto cómo lo siente, cómo le gusta, qué tipo de técnica, la firmeza de la presión, le gusta el light, suave, o le gusta medium, o le gusta intensa. Hay, y es poder ajustar esas técnicas o, o ese trabajo a las necesidades y requerimientos de las personas de manera siempre individual. Esa es la clave en las terapias, es darle respuestas de manera individual.
Para ello es fundamental la capacidad de escucha, poder escuchar, poder, poder preguntar y como ahorita les decía, no es preguntar para esperar respuestas, es preguntar para generar un cambio de polaridad, digamos así, un cambio de abrir una puerta, abrir una ventana y que circule el aire diferente. Eso sería básicamente como la intención de poder generar esas preguntas, el airear, el generar nuevas opciones. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, no sé si, espero que esto que les he compartido hoy sea de utilidad, les agradezco mucho la atención y los espero la próxima semana. Esperamos que para esa semana no tengamos las dificultades que tuvimos hoy conectando con el Instagram y bueno, si tienen preguntas o comentarios, nos los pueden hacer llegar a través de nuestros correos electrónicos o a través también aquí de Facebook. Bueno, feliz noche. Bye.